día es más habitual ver a gente que solo se especifica tanto en corta o en larga, o a lo mejor solo eres guía para triatleta. Si quieres centrarte en algo, sobre todo a un alto nivel, al final no puedes abarcar todo. De primeras te diría que la palabra ha sido intenso, un poco por resumirlo. Si tengo que soltar más en la pista para llegar a esto, cumplo con eso. Si tengo que nadar un poco más para completar porque tengo tiempo, lo hago. Al final, durante la temporada intentas establecer unos picos de forma. Yo tenía muy claro que quería intentar tener uno en junio, quería tener otro a final de año en octubre. Por un lado, las temporadas cada vez son más largas. Yo creo que si tienes una buena base y has trabajado bien durante todo el año, puedes ser competitivo. Aunque he competido mucho, porque creo que he competido 26 o 27 carreras este año. Te querríamos preguntar un poco por cómo ha sido esa preparación de Ironman espontánea. Y yo creo que puedo mejorar el rendimiento que tuve, y yo creo que ese ha sido un poco el resumen de mi año. El objetivo principal, quizá te diría... Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez es un vídeo muy especial, que por eso nos ha llevado un poco más de preparación y de tiempo hacerlo. La idea es hacer un resumen de todo el año, y bueno, ya no solo de este año, sino pues hablar un poco de Diego Méntrida, ya no solo como triatleta, sino un poco más allá, que me conozcáis un poco más a fondo. Y bueno, para eso he traído a un gran compañero y amigo, y a partir de ahora entrevistador del canal, José Alix, bienvenido. Encantado, gracias. Y nada, antes de empezar, contaros que vamos a improvisar un poco, a hablar sobre todo de lo que ha sido la temporada 2025, pero bueno, tenemos un guión y luego intentaremos dejarnos llevar también sobre los temas que vayan surgiendo. Así que espero que os guste, que sepáis un poco más sobre mí, de esos detalles que a lo mejor no se ven en redes sociales o en entrevistas normales. Y nada, que agradeceros por estar ahí al otro lado de la pantalla durante todo este año que hemos puesto en marcha el canal junto a César, que ha sido una apuesta muy importante y bueno, de momento está dando sus frutos, estamos muy satisfechos, así que esperemos que os guste esta entrevista, esta edición especial, y vamos a empezarla. Bueno, pues yo agradecido de estar aquí también y encantado de daros apoyo. Creo que este tipo de formatos y contenidos son muy importantes para los deportistas hoy en día, que tengáis más relevancia de cara a lo que no sois solo como deportistas, sino como personas. Y creo que eso os ayuda mucho luego a impulsar la marca personal. Así que nada, si te parece, empezamos analizando un poco tu calendario que ha sido este 2025. Creo que ha sido un calendario bastante dispar, ¿no? Has tenido todo tipo de competiciones, tanto con el club, de forma sprint, en media, en larga distancia, de repente de forma inesperada. Has hecho competiciones de buenos resultados con Héctor. Bueno, si quieres contarnos un poco por encima cómo ha sido este 2025. Pues de primeras te diría que la palabra ha sido intenso, un poco por resumirlo, porque como dices, pues por un lado las temporadas cada vez son más largas. O sea, yo me acuerdo cuando empezábamos que pues, a lo mejor empezabas en marzo, abril y acabas la temporada en septiembre. A lo mejor hacías el Campeonato de España de Olímpico en septiembre y como que ya acababas temporada y tenías octubre, noviembre y diciembre para empezar tranquilo y hacer pretemporada. Y a día de hoy, si quieres estar compitiendo todo el año, puedes hacerlo, sobre todo a nivel internacional, hay pruebas todo el año. Entonces, este año empezó, bueno, bastante pronto, pero como venían siendo ya los últimos años, en torno a febrero, pues todo lo que es la temporada de Dualdón. Al final me gusta ayudar al equipo, al Peñota, y intentar correr pruebas de la liga, que son formatos super sprint, que ya sí que se me vienen quedando un poco cortas en cuanto a mi percepción del nivel y de la exigencia que tienen, porque son pruebas muy explosivas, y a mí sí que me ha gustado siempre entrenar un poco más largo, pero son muy divertidas y siempre intento echar una mano, y hasta acabar la temporada con el Ironman, que ha sido improvisado, pero bueno, yo creo que se puede compaginar. Al final nosotros entrenamos para hacer triatlón, o sea, entrenamos 3 disciplinas, y aunque las capacidades y las intensidades, sobre todo de un super sprint a un Ironman, sean totalmente diferentes, yo creo que si tienes una buena base y has trabajado bien durante todo el año, puedes ser competitivo. Es verdad que si quieres centrarte en algo, sobre todo a un alto nivel, al final no puedes abarcar todo, pero yo creo que sí que se puede rendir a un nivel bastante bueno en todas las disciplinas. Y yo creo que ese ha sido un poco el resumen de mi año. El objetivo principal, quizá te diría que a principio de temporada lo único que tenía claro eran las competiciones que iba a hacer con Héctor,
que sobre todo es el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo, que uno era en junio y otro en octubre, y a partir de ahí pues creé un poco el resto de calendario, pues un poco intentando ajustar pues eso, ligas de clubes, pruebas nacionales, campeonatos de España. Al final siempre hace ilusión correr pruebas como el Campeonato de España de media o el de dualdón, el de triatlón, etcétera, y se fue organizando todo un poco, y luego ya bueno, pues el Ironman, como ya he dicho, en su momento fue improvisado total, pero bueno, sobre todo a final de año yo creo que es algo que encaja mejor y pude meterlo. Bueno, aquí voy a intervenir un poco. Al final, muchos de los que estáis siguiendo los blogs de Diego y todo el contenido que os estáis currando, veréis que Diego pues, es capaz de meterse pues, alta exigencia dentro de los entrenamientos, ¿no? Que eres capaz de tolerar todas estas fatigas y recuperar bien y al día siguiente seguir estando para dar la cara. Y creo que eso luego se ve muy reflejado en el calendario que tienes, que es bastante dispar. Hoy en día es más habitual ver a gente que solo se especifica tanto en corta o en larga, o a lo mejor solo eres guía para triatleta. Y yo creo que parte de lo que pasa aquí es que eres una persona que directamente no lo piensas, lo haces, ya está. Si tengo que soltar más en la pista para llegar a esto, cumplo con eso. Si tengo que nadar un poco más para completar porque tengo tiempo, lo hago. Al final, luego, todo eso que estás haciendo a la hora de entrenar se ve reflejado en los calendarios de carreras de, oye, pues si me tengo que ir a una Copa del Mundo más con Héctor para conseguir X puntos, no lo pienso, no reorganizo, no estoy intentando calendarizar todo, sino que directamente lo hago y ya está. Voy con lo que tengo y fuera. Y estoy seguro, tanto por mi talento, tanto por la preparación que llevo, y luego pues al final llevas una trayectoria de más de 10 años entrenando con constancia que luego te permite estar en ese nivel tanto en un super sprint como en un triatlón de media y de repente llegar al Ironman, ¿no? Sí, a ver, es cierto que al final muchas competiciones no las haces al 100%, es decir, tú al final durante la temporada intentas establecer unos picos de forma, y como te digo, yo tenía muy claro que quería intentar tener uno en junio, quería tener otro a final de año en octubre, y sobre todo ese segundo pico de forma de octubre después del Mundial es el que aproveché y pues pude sacar mucho partido después del Mundial en Australia, pues hacer Campeonato de España en Ibiza, hacer la Beovia, hacer el Ironman, y es como que cogí impulso para todas esas carreras del tirón, pero luego durante el año pues hay muchas carreras que a lo mejor llegas con más fatiga de la que deberías, pero realmente tú estás pensando, o yo estaba pensando en ese momento, en un objetivo a más largo plazo. Es decir, si yo llego ahora en febrero y me enfoco en el Campeonato de España de dualdón, que este año creo que es el 28 de febrero, que es muy pronto, al final tengo que estar ya en enero haciendo series, haciendo ritmos altos. Entonces tienes un poco que priorizar el objetivo. O sea, yo creo que se puede compaginar todo dentro de una temporada y, o sea, como os habéis visto, puedes competir muchas distancias y sobre todo muchos viajes y compatibilizarlo, pero siempre tienes que dar prioridad a una serie de carreras. Y yo, aunque he competido mucho, creo que he competido 26 o 27 carreras este año, he sabido compaginar y priorizar pues, en qué momentos quería llegar en mejor forma o en peor forma. Entonces, está claro que muchas carreras también cuesta, ¿no? Ir a una carrera sabiendo que no estás a tu 100%, o estás a tu 100%, pero no estás en el mejor estado que podrías estar, sabes que estás mejor, pero es un poco pues, ver a más corto plazo o a largo. Siguiendo un poco este tema, de repente, para sorpresa de todos, decides lanzarte a prueba Ironman, así sin anestesia, sin prácticamente tener un momento de respiro, ¿no? Ya en un momento de la temporada en el que todo el mundo pues, nos cuesta a todos tirarnos a la piscina un poco más, nos cuesta a todos vestir para salir a montar en bici y diciendo, no, joder, pues ya necesito un descanso, ¿no? Y de repente llegas tú y eres capaz de darle la vuelta. Te querríamos preguntar un poco por cómo ha sido esa preparación de Ironman espontánea y luego no solo física, sino también mentalmente, cómo de repente eres capaz de darle la vuelta a las cosas y decir, venga, pues me voy a meter de repente. Cuando hay tus rivales realmente con los que estás compitiendo, a lo mejor llevan unos bloques, unos macrociclos de 4, 5, 6 meses preparando esa prueba full, entrenamientos en altitud, entrenamientos tolerando calor, es decir, y de repente llegas tú y nos deleitas con este resultado. Bueno, yo creo que siendo un novato en distancia Ironman, que al final tengo pocos consejos que dar porque no tengo experiencia,
Pero yo siempre he visto como que cuanta más larga es la distancia, ya sea en triatlón o incluso en otros deportes, más porcentaje o sea, más importa realmente la parte mental, ¿no? Y yo creo que para llegar a un Ironman a veces la preparación es tan dura que llegas mentalmente saturado, o yo veo desde fuera, ¿no?, a deportistas que llegan muy al límite mentalmente y luego eso en competición se nota. Y claro, yo al final, encadenando como una racha de buenos resultados a final de año, he competido mucho, pero bueno, también pues estuve en verano 5 o 6 semanas sin competir, como que llegué a final de año muy fresco mentalmente. Y yo creo que para afrontar un Ironman que tienes que estar realmente, son 8 horas concentrado, porque ya no es solo el esfuerzo físico, sino que es que estás 8 horas que tienes que estar metido en carrera, y para hacer una prueba así tienes que llegar muy bien psicológicamente y muy bien preparado mentalmente. Y yo creo que eso juega a mi favor, por un lado porque llegaba sin presión, eso siempre también es un factor muy, muy importante, y ya no solo la presión externa, sino sobre todo la presión interna que tú te pones, y claro, cuando vas sin preparar una prueba, pues esa presión desaparece porque realmente no sabes qué te vas a esperar, o sea, no sabes a qué ritmo vas a correr, no sabes dónde te vas a encontrar en competición, en qué puesto. Y yo creo que todo eso jugó mucho a mi favor para preparar el Ironman. Y bueno, como he dicho también en alguna entrevista, está claro que no es lo ideal y yo creo que puedo mejorar el rendimiento que tuve, pero se dieron a cabo una serie de factores que hicieron que fuera posible que ese día saliera una carrera como la que salió, sobre todo por eso, por un lado yo creo la parte de llegar con ganas y no llegar quemado a la competición. Y bueno, luego ya pues lo que has dicho, es verdad que hay muchos condicionantes, tema de la humedad y el calor que hacían con Zumel, tema de no haber hecho la preparación, no llegar con los kilómetros suficientes, pero ha sido un año que he ido acumulando muy bien, he dado un salto de calidad en el sentido de que he podido entrenar 4 o 5 horas semanales más, que a lo mejor por sí solo no es gran cosa, pero si lo asimilas bien y descansas más para poder asimilar ese trabajo, yo he notado mucha diferencia respecto a años anteriores. Entonces yo creo que he llegado con una base suficiente para prepararlo, porque no tenía miedo a la distancia del Ironman en sí. O sea, yo sé que cualquiera de nosotros que lleva haciendo triatlón 10, 12, 15 años, aunque preparemos distancia sprint, tú sabes que estás preparado físicamente para hacer un Ironman. Claro, el tema es hacerlo en 12 horas, en 10 o en 8. Pero o sea, sabes que realmente la distancia no es un problema, el problema es la intensidad a que lo vayas a hacer. Y yo por ese lado no tenía ese miedo, que sí respeto a la distancia. Entonces, bueno, yo creo que eso también son cosas que gente que llevamos muchos años te autoconoces a ti mismo muy bien, y luego eso lo puedes plasmar en competición. De hecho, hay un momento en el Ironman en el que, bueno, todos los que hacéis Ironman tenéis pues, un plan estratégico a nivel nutrición, no solo con todo lo que habéis entrenado previamente, sino plan estratégico de los vatios a los que tengo que ir, encima con Zumel siendo vueltas, ¿no? El plan de nutrición, que es súper importante. Hay un momento en el que te falla el plan, mentalmente te vienes un poco abajo, pero simplemente lo que haces es una vez más mostrar cómo es tu personalidad, decir, mira, tío, llego y que sea lo que Dios quiera. Me meto en T2, tienes un momento de reflexión, ¿no? Te pones la zapatilla y dices, bueno, pues como no tengo nada que perder, pues algo. Y de repente incluso la maratón la acabas haciendo de una forma sólida, es decir, no se ve una bajona que a partir del kilómetro 30 todo el mundo tiene, sino que eres capaz y eres constante. De hecho, vas remontando en la última parte del maratón, vas recortando a esa gente que te había metido 4 o 5 minutos en T2. A mí eso me parece que ya lo tienes ganado. Y simplemente lo que dices tú, pues es cuestión de pulir detalles, ¿no? Meterle unos bloques intensos a lo que es solo especificidad de Ironman y luego pues tener el día, ¿no? O sea, eso también es súper importante, que conforme la distancia va creciendo, todos los factores externos tienen mayor peso. Es decir, en un super sprint, pues sí, te puedes caer en un grupo, pero luego en T2 puedes llegar y remontar esos 10 segundos que te han metido. Pero en un Ironman pueden pasarte tantas cosas que luego el día D y la hora H, el que gana no necesariamente siempre es el más fuerte, ¿no? Sino la persona que ha tenido los menores factores externos en su contra. Justo yo creo que, o sea, analizando un poco después de la carrera, o sea, yo pensaba tantas cosas que te pueden salir mal, ya no solo pues, un pinchazo, pero es que te salga una ampolla corriendo. O sea, puedes estar en el mejor estado de tu vida y entre el agua,
el sudor, el calcetín te hace una ampolla y es que no puedes correr. O pues igual que eso te pueden pasar muchísimas. Y al final, en mi caso, el único condicionante externo fue realmente que no me di bien la nutrición, me quedé corto, me dio un bajón, pero sí que venía muy preparado en ese sentido de que iba a tener un bajón en carrera porque pues, al final cuando eres novato y no sabes algo, lo que tienes que hacer es, yo creo, aconsejarte, ¿no? Hay gente que lo sabe. Y con todo el mundo que había hablado pues, que ha hecho y hace Ironman, me decían que en algún momento de la carrera tienes un bajón y pues, lo experimenté el año pasado en la maratón en Valencia, que al final son menos de 2 horas y media de carrera, no tiene nada que ver con 8 horas, pero sí que sé que en algún momento te da un bajón físico muy grande y si eres capaz de superar ese umbral, de tolerar ese dolor y de seguir, al final el cuerpo está preparado y aunque no lo haya entrenado específicamente, pues no he hecho tiradas en bici a ritmo Ironman, pero hemos hecho días de 6 horas haciendo puertos y al final tu cuerpo es capaz de darle la vuelta y remontarlo, ¿no? por así decirlo. Entonces sí que sabía que iba a llegar en algún momento, claro, llegó en el 140 de bici, que era la cuarta hora de carrera, que sabes que mínimo te quedan otras 4. Entonces es verdad que ahí se hace a lo mejor especialmente duro saber que vas a tener que estar sufriendo otras 4 horas, pero yo creo que eso le pasa a todo el mundo, cada uno en el Ironman. Yo creo que es librar una batalla contigo mismo. Al final el resto de competidores influyen y te marcan un poco los ritmos que tienes que ir en carrera o no, pero realmente con el que tienes que luchar es contigo y es lo que hace que luego el que gana, muchas veces lo que has dicho tú, no es el más fuerte de ese día, sino el que mejor ha sabido tolerar las circunstancias, superarse a sí mismo y también pues, tener el menor número de errores, que a veces es lo que te da la victoria y no estar en el mejor estado de forma. Y bueno, al final se nos ha pasado completamente largo hablar de, yo creo que el mayor hito que tienes hasta ahora en tu carrera deportiva, tanto hablar de Ironman y bueno, en esta segunda parte de la temporada de la que estamos hablando, has podido lograr, como bien nos ha puesto ahí el director de arte, tu primer título de campeón de España a media distancia, ¿no? Que yo creo que es, eso es lo que he dicho hasta ahora, el título con mayor prestigio que has tenido, ¿no? Más allá de... Sí que me han hecho varias veces esa pregunta de, o sea, ¿con qué te quedarías? Porque claro, en noviembre al final he hecho 3 competiciones y ha sido Campeonato de España Ibiza, segundo puesto en la Beovia y el sub-8 en Ironman. Claro, cuando me lo preguntan algún atleta, me dice, no, sin duda lo que más valor tiene es hacer hora, no sé cuánto dice, creo, hora 2. Hora 2 en la Beovia. No, creo que hora 1 alto en la Beovia y claro, lo ves con alguien de triatlón de media y larga, siempre se te va al Ironman, como que realmente el sub-8 tiene más valor y yo creo que, como tú dices, a mí a nivel personal, un poco lo que más me llena es ese campeonato de España porque, o sea, yo cuando empecé a hacer triatlón con 14 años de cadete, yo iba a los campeonatos de España y me acuerdo en Pontevedra, mi primer campeonato de España sprint, pues, creo que éramos 150 y a lo mejor hice el 130, o sea... Bueno, de hecho este año, perdonad que lo interrumpa, pero aparte un poco también de este calendario tan dispar que has tenido de resultados, aunque aquí es muy como Van der Poel, ¿no? Que siempre ves como números bajos, pero de repente llegas a un campeonato de España de sprint y te pintan la cara, o sea, pero a lo mejor es que, claro, o esa carrera no salió ese día, o lo que dices tú, hay tanto nivel en ciertas carreras y ese día a lo mejor no estás al 100%. Sí, yo creo que también saber enfocarte en, oye, cada uno tiene unas... O sea, destaca en algo y es que yo creo, por ejemplo, un triatlón de larga distancia a un triatlón sprint es tan diferente que yo lo consideraría casi otro deporte. Alguien que pueda rendir en una distancia no tiene por qué rendir en la otra, que se ha visto mucha gente de nivel top de World Series que ha pasado a larga y no. Y al revés, gente que sí, que pasa y destaca más en larga distancia que lo que destacaba en corta, ¿no? Entonces, bueno, ahí también entra mucho el factor del nivel de la prueba, la densidad de triatletas. O sea, casi todos empezamos haciendo corta distancia, entonces la densidad que hay en corta distancia es mucho mayor que la que hay en larga. Entonces, por ende, el nivel yo creo que es normal que sea mayor en corta distancia que en larga, pero también pues eso, hay factores, pues el típico de eres nadador o no eres nadador. Claro, si no eres nadador, en corta distancia sales a 30 segundos de cabeza y nunca vas a disputar una carrera, entonces es verdad que ahí cambian mucho las papeletas y el juego. Y yo creo que también eso es un poco lo bonito, ¿no? De, pues, oye, ir a un campeonato de España, no sé, como que este año hice el 30, el 35 y
al final yo creo que lo que nos gusta, al menos realmente yo lo que saco es verte competitivo, sabiendo el nivel que tienes en cada prueba, pero saber que tú estás a tu máximo nivel y tú estás siendo competitivo y estás pudiendo dar tu 100%. Yo creo que muchas veces me quedo más con esa sensación de acabar una prueba y decir, oye, he sido competitivo, o sea, he podido dar mi máximo nivel, he podido exprimirme al máximo, que a lo mejor pues, ganar una prueba que no hay nivel, muchas veces no te queda ese gustillo, ¿no? No te da esa satisfacción porque no te has podido exprimir o no has podido ponerte al límite. Sí. Al final, luego también, justo lo que acabas de decir, unido a viendo tu calendario y tus resultados y demás, creo que hay una cosa que te caracteriza como triatleta y también como persona, ¿no? Que es que en todo momento, cuando estás compitiendo y preparando con carreras y entrenando y demás, lo estás haciendo porque te mola. Es decir, aquí ves tanto que te has ido, bueno, con Héctor Catalá, bueno, pues prácticamente ya es una profesión, ¿no? Siendo guía de un atleta paralímpico, encima un tío bueno, ¿sabes? Que te exige y que tienes que estar a la altura, pero que luego de repente te metes en la Beovia que nadie te ha pedido. Yo creo que hay mucho triatleta de nivel inferior que sí que la corre un poco porque le cuadra bien y ya es final de temporada. Nano Oliveras yo creo que era el único que ha podido estar a esa altura, que la ganó hace 4 o 5 años, pero que a ti lo que te mola es este deporte y te cuadra tanto el triatlón del Lekeitio como el triatlón de La Palma porque es un eventazo y te tratan súper bien, como Campeonato de España de triatlón sprint que te pintan la cara pero me da igual porque me he visto competitivo. Llego a Ibiza y me la saco y me veo y de repente iba un poco de tapado, pero de repente levanto la mano y digo, aquí estoy yo, y de repente un Ironman. Yo creo que hay mucho más a favor de ti en este aspecto de como te mola tanto, te da igual meterte en cualquier fregado que sabes que aunque estés al 80-90%, no estás al 100%, te gusta igualmente y lo disfrutas igual, ¿no? Que es a largo plazo yo creo que lo que va a estructurar tu carrera, más allá de, pues mira, me preparo las carreras FETRI con el club y luego llega octubre y no toco la bici, me voy por ahí o me dedico solo a correr 5K y ya está. No, yo sigo y si puedo competir hasta diciembre luego los crosses con el tarancón, pues los corro. Y llega enero y no paro, pero porque tampoco me gusta, ¿sabes? Porque me lo paso mejor con la gravel ahora que de repente te ha dado por el gravel. Pero al final eso yo creo que es la base sobre la que se debería construir un triatleta. Me mola no solo por competir en X, Y, Z carreras, ¿no? Me mola porque me mola hacer deporte, me mola entrenar a tope, exprimirme y luego rindo en carrera. O sea, yo ahí creo que hay una cosa que es clave, que es, al menos mi experiencia personal de... O sea, yo he empezado desde pequeño y no he ganado nunca. O sea, he sido pues, de los que estaban atrás. Entonces, realmente yo sigo aquí porque disfruto del deporte. Porque claro, cuando ganas es como que es un mundo de rosas, ¿no? De todo es bonito, a todo el mundo le gusta levantar la cinta, ganar. Y es como que te da un impulso y vas en piloto automático. No tienes que pensar por qué lo haces ni nada. Pero realmente lo bonito, ¿no? Y lo difícil es pues, cuando no ganas, cuando oye, vas a una carrera y haces el 150 o el puesto que sea, pero si sigues ahí, realmente es porque te gusta lo que haces. Y ahí ya no hay distancias, no hay nada, es simplemente disfrutar un poco de la esencia del deporte en general. Y yo creo que es la clave de todo. Oye, pues yo voy a la Beovia, yo me acuerdo el primer año que la hice y disfruté una barbaridad, y el año siguiente dije, voy a volver, me cuadre bien en calendario y no. Y este año cuando gané Ibiza, tenía la Beovia la siguiente semana y cuando fui a la Beovia ya sabía que iba a correr el Ironman, que obviamente lo lógico hubiera sido decir, oye, pues o no la corro, lo primero, o si la corro a medio gas porque tengo un Ironman en 2 semanas, que realmente yo soy triatleta y oye, sé que yo con un buen estado de forma voy a centrarme en recuperar bien para el Ironman. Pero al final yo creo que si te dejas llevar y fluyes es cuando realmente dices, haces lo que realmente lo que te pide el cuerpo y lo que tú quieres hacer. Y a mí el cuerpo me pedía, yo sabía que yo quería correr la Beovia a tope y salió un resultado mucho mejor de lo que me hubiera imaginado. Y luego me perjudicó, me influyó para el Ironman, pues seguramente porque estuve 2 semanas que estaba tieso, o sea que incluso no sabía si iba a poder correr la maratón del dolor muscular que tenía. O sea, me acuerdo el miércoles o el jueves antes del Ironman, de tener todavía un dolor muscular de los cuádriceps, del vasto externo, cintilla, etcétera, muy alto, que no sabía, digo, es que no me veo preparado físicamente, ya no para hacerla al 100%, sino para acabarla, una maratón. Pero realmente yo tenía muy claro que quería disfrutar, quería hacer la Beovia al 100% y así lo hice y no me arrepiento en ningún momento de haberlo hecho, aunque hubiera salido mejor, hubiera salido peor o me hubiera tenido que retirar del Ironman.
pero vuelvo a decir que al final si disfrutas de lo que haces, yo creo que hay que un poco más dejarse llevar y no centrarse en lo que deberías hacer o en lo que te digan que debes hacer. Está claro que luego si quieres hablamos de eso, de lo que significa ser profesional o no y qué implica, porque cambian mucho las cosas. Al final, si es tu trabajo, oye, pues tienes que centrarte, ¿no? Un poco y tener las cosas más claras y pensarlo un poco más. Pero para gente que lo hace como yo, que realmente pues, lo considero más mi hobby, yo creo que tienes que disfrutarlo. Y puedes hacer super sprint, olímpico o Ironman, que realmente si disfrutas puedes compaginar todo y puedes ir a una prueba y disfrutarla más haciendo el 50 que ganando. Hablabas ahora de este toque de atención que te dio el cuerpo entre la Beoya y Cozumel. Hay algo también que creo que hasta hace 2 años, creo que fue tu última lesión un poco más chunga de la rodilla, ¿no? Y que tenías un poco más de molestias y que a lo mejor no te dejaba entrenar con continuidad, pero parte de tu éxito ha sido también pues, saber que todos los días has podido entrenar porque no has tenido ninguna molestia, ¿no? Y eso también es un poco una seguridad de decir, joder, me puedo meter gas todos los días, tío, que voy bien, ¿sabes? Y que al final a todos los triatletas nos encantaría por horas, podríamos entrenar todo lo que nos permitiese el cuerpo. Y en este caso, parte del éxito ha sido también eso, ¿no? Has podido aguantar toda la fatiga, has podido aguantar todos esos entrenamientos duros porque tu cuerpo también te lo ha permitido, ¿no? ¿Ha habido algún momento, aparte de en este salto cualitativo que has hecho en este último año y medio, 2, que hayas tenido más molestias, hayas tenido algún momento de digas, joder, tío, pues a lo mejor es que no debería estar dándome tanto gas? O sea, yo creo que por el deporte que hacemos, al final las lesiones o las molestias son un poco, o sea, van a llegar en algún momento y al final, sobre todo la carrera a pie, el impacto que supone a nivel muscular, pues es muy alto y hay gente que lo tolera mejor, gente que lo tolera peor y yo en mi caso sí que he estado pues, desde 2021, que tuve la primera, 3-4 años seguidos que he tenido 3 edemas óseos, una fractura por estrés, lo que hablabas de la rodilla, que estuve año y medio con molestias en una rodilla que no conseguía, que eran como que iban y venían. Y este año, al poder haber estado de enero a diciembre sin ninguna lesión, más allá de, oye, pues todos tenemos alguna sobrecarga, vas al fisio, te la quitan, etcétera, pero no haber tenido que parar más de un día de seguido en todo el año, yo creo que es lo que realmente me ha dado ese posible salto de calidad, ¿no? O sea, no creo que haya una receta mágica ni una píldora mágica de no, es que este año he estado entrenando, yo qué sé, en ciclismo he hecho series de torque y me ha dado, o nadando he estado haciendo una serie, o sea, yo creo que no hay nada que por sí solo te lo cambie, sino una suma de muchas cosas y sobre todo la constancia y tener continuidad. Y yo al final pues, llevaba más de 4 o 5 años con parones, o sea, entrenando muy bien, entrenando incluso igual o más que ahora, pero cada 3-4 meses un parón de 2 semanas o lo que sea lesionado. Y este año simplemente el haber podido tener esa continuidad durante todo el año, yo creo que me ha dado un estado de forma mucho más alto del que he tenido nunca. Estamos hablando mucho de rendimiento y de la faceta deportiva de Diego, que a todos nos interesa, pero a mí también, teniendo relación con él desde hace tantos años, la parte humana es yo creo también la que todo el mundo también conoce ya, ¿no? Y estamos acostumbrados a ver cómo es. Pero hay una parte humana que tienes tú que humanizas un poco lo que es ese sufrimiento, ¿no? O y lo muestras de forma natural y afortunadamente pues tienes esa parte de rendimiento y tienes esa parte un poco de que luego aterrizas y llegas a tu casa, estás con tu novia, con tu familia, con tus colegas y eres una persona normal y corriente que puedes pasar completamente desapercibido, pero luego de repente te subes a Sierra Nevada, por ejemplo, y convives con los atletas élite mundial que a lo mejor están ahí meses y meses preparando como samuráis, ¿sabes? Como monjes tibetanos y tú también lo vives, ¿no? ¿Cómo ves esa polaridad que tiene entre lo que es vivir ahí arriba, por ejemplo, estoy hablando de altitud, como puede ser la gente que se concentra luego y se va a Lanzarote está 3 meses, que no va ni al cine porque no le da tiempo, por ponerte un ejemplo? O sea, yo en ese sentido creo que o sea, algo positivo mío es que me adapto muy bien y pues igual que eso, si estoy aquí en Madrid o estoy en un grupo fuera de triatlón, pues no lo echo de menos y sé como un poco abstraerme, ¿no? De lo que es el triatlón, porque al final el triatlón es un deporte que solo por el número de horas que conlleva
te exige mucho sacrificio en el sentido de mucha responsabilidad, tienes que trabajar muchas horas y sobre todo tienes que descansarlo bien, porque por mucho que entrenes, si no te alimentas bien, si no duermes lo suficiente, no te va a servir de nada, no lo vas a asimilar. Entonces, tiene esa polaridad de que puedes hacer las cosas muy bien a nivel físico, que si no estás cuidando el resto no vas a rendir, y yo creo que en ese sentido hay que ser conscientes de que no puedes dejarlo de lado, es decir, aunque a mí pues, tenga un poco vida también fuera del triatlón, siempre tienes que tener un poco los dos dedos de frente, ¿no? y tenerlo todo controlado, porque te puedes ir un día y tomarte una hamburguesa y 3 cervezas o 4 que no te va a influir suficiente. Pero claro, una cosa es... Incluso a veces como que es mejor, ¿no? Claro, es Como mejor, tener pero una cosa también es hacerlo un día y a lo mejor se te convierte en una rutina Sí. o hacerlo puntualmente. Entonces, bueno, en ese ámbito es verdad que yo disfruto mucho si estoy en Sierra Nevada y oye, pues te empapas, ¿no? De la gente que tienes alrededor, ves cómo los atletas, cómo descansan, cómo cuidan, cómo hacen movilidad antes, después, y un poco intentas aprender. Yo creo que también siempre hay que intentar aprender de la gente que tú creas conveniente, ¿no? Y luego, por otro lado, no obsesionarte porque al final te puede quemar. Es decir, ahí ha habido momentos que yo creo que nos ha pasado a todos, que te quemas, o sea, y a lo mejor van muy bien las cosas y de repente no sabes por qué y mentalmente te has pasado de rosca y has estado tan metido en el deporte o en lo que sea, incluso te puede pasar en el trabajo, ¿no? Te puede pasar un burnout en cualquier circunstancia, que si pones demasiado de tu parte a veces es perjudicial. Entonces, como tener ese equilibrio, en este caso hablando de triatlón, pues eso, tener equilibrio de familia, tener equilibrio de vida social, tener vida un poco más allá, que al final tú como si eres un triatleta profesional o quieres rendir al máximo, tienes que tener en todos los aspectos de tu vida, ser consciente de lo que influye y lo que no. Pero yo creo que tener un equilibrio siempre es positivo. Parte de este equilibrio, creo que también viene dado porque introduces este año de una forma novedosa el autoentrenarte, ¿no? Lo decides así y cuéntanos un poco también si crees que esto es parte del equilibrio que buscabas, ¿no? O que es lo que te hace luego rendir, o es una decisión que viene por factores externos, o cuéntanos un poco también, porque creo que es algo que tampoco mucha gente sabe, ¿no? Sí, es cierto que este año desde enero, prácticamente, o sea, todo el año me he empezado a entrenar yo. El factor principal era que me quería conocer un poco más a mí mismo. Yo al final soy entrenador y igual que yo entreno a gente, me gusta también un poco pensar cómo es hacerlo desde el otro lado. Y siempre he tenido, pues los últimos 5 o 6 años siempre he tenido entrenador y yo creo que me ha ido muy bien, sobre todo porque he aprendido muchísimo, pero quería un poco saber cómo es ser la misma persona que te pone los entrenamientos, cómo tener esa doble visión, ¿no? Porque, claro, hay momentos difíciles, pues cuando no tienes ganas o cuando las cosas salen bien tienes siempre más dudas, y momentos que cuando todo fluye, pues como siempre es más sencillo, ¿no? Tener esa libertad de decir, oye, pues quiero hacer más, hago más, o al revés, quiero hacer menos, hago menos, eres tú el responsable. Pero sobre todo quería un poco vivir en primera persona esa sensación que yo creo que ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel profesional he aprendido mucho de ello y cosas que luego puedo aplicar pues a los deportistas que yo entreno. Y yo creo que una clave de eso ha sido el conocerme mejor a mí mismo y un poco intentar, yo siempre he querido intentar, cuando me pongo los entrenamientos, igual que se lo pongo a mis deportistas, me intento planificar yo la semana, que a lo mejor estructuro solo las cargas y luego llego a la piscina y muchas veces me tiro a la piscina, caliento y pienso en el entrenamiento calentando. O sea, no voy con algo hecho, pero sé lo que quiero trabajar ese día un poco a grosso modo, ¿no? Y tener como ser capaz de discernir entre esa visión de lo que tengo que hacer y lo que quiero, yo creo que es algo muy curioso que me ha pasado este año y he aprendido mucho de conocerme a mí mismo y yo creo que ha sido la clave también de poder tener toda esa continuidad, porque cuando he notado que me iba a pasar, yo soy un poco cerrado de mente en el sentido de que a mí me pones en un planning, oye, tienes que hacer 7 de 1000 y soy muy cuadriculado, yo voy a hacer esas 7 de 1000, pase lo que pase, ¿no? Y a lo mejor en el quinto 1000 me empieza a molestar el sóleo, pero mi mente como que era, si yo tengo que hacer 7 de 1000, como es que es muy difícil cambiarme ese chip y decir, venga, voy a parar. En cambio, este año al entrenarme yo a mí mismo, me ha sido más sencillo cambiar ese dogma, ¿no? Y decir, oye, estoy en el quinto 1000, me va a empezar a molestar, pues venga, voy a parar, porque o sea, a lo mejor iba a hacer 7 de 1000, pero no lo tengo cerrado, no es algo más variable. Y yo creo que eso me ha venido muy bien, que es un caso personal y
a nivel general yo siempre recomiendo tener entrenador porque o sea, te va a dar una visión objetiva desde fuera, porque muchas veces te obcecas, igual que este año me ha salido bien, me podía haber salido mal y tener una visión externa yo creo que es algo muy positivo para la mayoría de la población, sobre todo si no has estudiado esta carrera, ¿no? No has estudiado ciencias del deporte, no eres entrenador, pues te va a ser mucho más complicado. Pero en mi caso yo creo que me ha venido bien sobre todo por esa faceta de conocerme mejor a mí mismo y luego saber aplicarlo. Y a lo mejor no he hecho el mejor método, no he hecho los entrenamientos más específicos, pero sí que me ha permitido llegar al mejor nivel que he tenido hasta ahora por esa constancia durante todo el año. Creo que no hay un método cierto, ¿no? O sea, a día de hoy ya se ha estudiado y ya se conoce que es que no hay un método cierto, el método noruego, el método que voy con lo mínimo y reduzco fatiga y ya está. O sea, a día de hoy, como no existe un método perfecto, creo que lo importante y lo principal que se nos olvida a los triatletas a veces es escúchate a ti mismo, entiende por qué te están pasando estas cosas, entiende cuando estás quemado, entiende cuando estás de repente con ganas de más y aprovéchalo. Qué casualidad que justo hablando de esto, Diego en particular es una persona que a lo mejor acabamos de entrenar y son y 57 y la piscina cierra en mundo y el tío sigue soltando 200 metros más porque puede y porque dice, venga, voy a completar un poco. O a lo mejor ya ha sacado el entreno de series, ya ha soltado 2 kilómetros y de repente dice, uff, me queda, venga, pues completo un par de vueltas más. O sea, que eso luego también... Sí, luego, eso son cosas buenas y no tan buenas porque al final, por ejemplo, el perfeccionismo yo creo que no es algo positivo y a mí, por ejemplo, en el triatlón, igual que en otros aspectos de la vida, pero en el triatlón se muestra y pues eres la típica persona que lo ves, que has hecho 14 kilómetros con 7 y tienes que llegar a 15, pues eso muchas veces no es bueno. Es más porque a nivel mental llegar a ese 15 como que te da esa satisfacción, ¿no? Esa tranquilidad, pero no significa, o sea, no vas a ganar nada, incluso puede ser perjudicial muchas veces llegar a ese límite. Pero yo creo que lo que has dicho al principio que me parece muy importante es eso, que no creo que exista un dogma, un método claro, sino individualizar. O sea, cada persona es un mundo. Está claro que tienes que tener unas bases y ser coherentes. O sea, existen bases fisiológicas, etcétera, que hay que respetarlas, pero más allá de eso, cada cuerpo asimila el entrenamiento totalmente diferente y también que hay muchos caminos para llegar al mismo destino, ¿no? Es decir, a ti te puede ir mejor ir por un camino y a mí ir por otro y vamos a llegar al mismo estado de forma haciendo cosas diferentes. Yo creo que eso también es un poco lo bonito del entrenamiento, que no es 1 más 1, 2, es decir, hay muchas más formas de llegar a eso y yo creo que a mí este año esta forma me ha ido bien, puede que en el futuro no, pero bueno, al final hay que explorarlas y es método de prueba y error. A mí me encantaría, del top 10 de Niza de este año, saber cómo ha sido la semana de tapering de cada uno, porque eso me parece súper interesante. Estoy seguro que de repente uno ha metido unos chispazos, otro se ha dedicado a seguir y mantener con las horas que tenía, otro de repente se ha quedado tirado en casa jugando a la Play. O sea, eso me parece clave y que ese top 10 estoy seguro que ya se conoce tan bien a sí mismo. A veces lo que dices tú, nos enfocamos tanto en lo que están haciendo unos, leo por ahí otro, he escuchado un podcast que dice que hay que hacer esto, estirar sí, estirar no, gomas, te vuelves loco y dices, tío, conócete, estúdiate, entiende por qué te están pasando estas cosas, lo básico y luego ya irá fluyendo. Bueno, 2025 de repente se te pone en el mapa, ¿no? Como uno de los tíos a seguir de cara a los futuros años, ¿no? De repente ya estás aquí, si bien ya llevas una trayectoria de varios resultados buenos, empiezas ya a estar con los nombres grandes en este deporte, en media y quién sabe en larga distancia. ¿Se podría considerar que es el primer año en el que te puedes considerar ya un triatleta profesional? Definiéndolo como triatleta profesional. Si quieres definir lo que es un triatleta profesional para que la gente... Es que yo creo que ahí es algo muy ambiguo. O sea, para mí triatleta profesional, por un lado, tú puedes ser profesional o no serlo, que yo creo que ahí es muy sencillo. O sea, si tú te cuidas y entrenas, puedes cuidarte y entrenar como un profesional y hay mucha gente que trabaja y entrena como un triatleta profesional, pero para mí yo creo que lo más claro de un triatleta profesional es que te ganes tu vida con eso y hasta ahora no lo era ni de lejos y a partir de este año sí que por varios factores, por un lado y mayoritariamente gracias a Héctor a estar como guía, que si bien no tenemos una beca alta por el resultado del Campeonato del Mundo, que al final pinchamos en la bici y eso condicionó totalmente el resultado. Yo creo que podíamos haber estado luchando por las medallas, hizo que llegáramos séptimos,
pero sí que gracias a Héctor en particular y también a la FETRI por el apoyo que nos da, pues sí que me ayudan a estar un poco más cerca de ese profesionalismo, que al final no deja de ser de oye, poder entrenar y saber que estás pagando el alquiler, ¿no? Y no tener que estar haciendo otras cosas, que aunque yo soy entrenador y bueno, saco al final mis ingresos fuera de eso y lo seguiría haciendo porque es algo que me llena y me gusta mucho, pero sí que tener esa tranquilidad económica para oye, pues, poder salir mañana o un martes, un miércoles a entrenar y saber que realmente estás haciendo tu trabajo, yo creo que eso te da un plus a nivel de rendimiento, porque por un lado no dedicas ese tiempo a trabajar o a estudiar, como me ha pasado a mí, como le pasa pues, al 99%, ¿no? de la gente que hace triatlón y de los que nos estén escuchando. Y yo creo que es algo que se puede compaginar y oye, hay muchos ejemplos de gente que con trabajos o siendo médico o aprobando posiciones consigue llegar al máximo nivel, pero para mí este año ha sido clave, por un lado, por todo lo que estaba comentando, de esos apoyos económicos que tengo, que sobre todo es pues, gracias a Héctor y a la federación. Luego también hay patrocinadores privados que están apoyando y oye, millones de patrocinadores del club que tenemos aquí, Orbea, Peñota, etcétera, que hacen una gran apuesta, sobre todo también a nivel de material, que ya es un salto para no ser profesional, pero sí para no tener gastos, ¿no? Que al final es un deporte muy caro, todos lo sabéis, todos los gastos que ya no solo a nivel de material, sino lo que supone oye, irte a competir el Ironman de Cozumel, ir a México, lo que supone eso es un gasto muy, muy elevado y tener un patrocinador que te pueda cubrir eso es algo muy importante, que aunque no tengas un beneficio económico directo, es decir, que no tengas un salario, pero que te cubran eso, para mí también es un paso mucho más cerca del profesionalismo. Y sin enrollarme mucho más, sí que me gustaría decir también que, por ejemplo, con Héctor este año he aprendido mucho lo que es ser profesional de verdad, o sea, ya no quitando tema económico, sino lo que es ser un profesional, descansar como un profesional, trabajar como un profesional y eso a largo plazo yo creo que ya lo estoy empezando a notar y lo voy a notar, porque ahora estoy como en ese umbral de oye, intentar dar el salto al profesionalismo, que como he dicho al principio, aunque lo consiguiera, que al final oye, yo creo que es el sueño de todos, ¿no? De que tu hobby sea tu trabajo, o sea, ya no porque quieras ser profesional a toda costa, sino que realmente que te estén pagando por hacer lo que harías igualmente, o sea, es idílico, ¿no? Y ahora estoy como en ese umbral de dar el salto, ¿no? De decir, vale, Bran, no tengo gastos, oye, tengo un equipo, tengo patrocinadores que me cubren todo, pero a lo mejor es como intentar encontrar ese patrocinador o ese conjunto de sumas que diga, oye, pues tengo una tranquilidad financiera de poder estar todo el año sin tener que pensar en, oye, tengo que ir a esta carrera y ganarla, porque eso a mí me parece muy duro a nivel mental. Oye, tengo que ir a Cozumel o al Ironman que sea y si no hago top 5, no me pago el viaje de vuelta. Pues eso no es coherente, no me parece que tenga que pasar. Entonces estoy como en ese me falta dar como un paso más, ¿no? Para poder conseguir eso, pero bueno, que realmente no es algo que me preocupe, o sea, voy a seguir haciendo lo mismo e incluso a nivel de competiciones voy a seguir haciendo las que me motiven, no voy a intentar enfocarme solo en lo que pueda sacar dinero solo por considerarme profesional, porque yo creo que eso es algo que si tiene que llegar, va a llegar y no me pone tampoco nervioso ni me pone una presión extra ese sentido. Entonces, o sea, yo a día de hoy, respondiendo a tu pregunta, te diría que no soy triatleta profesional, y simplemente porque, oye, si veo mi cuenta del banco, ahora mismo saco más dinero pues, de lo que estoy entrenando yo o de otras actividades que realmente de la propia práctica pura del triatlón. Entonces es simple y llanamente no, a día de hoy no lo soy. Y bueno, mi objetivo obviamente es intentar serlo, pero ya no por el hecho de querer considerarme triatleta profesional, sino que, pues, como he dicho, o sea, ¿a quién no le va a gustar que te paguen ¿sabes? O poder dedicarte a lo que harías igualmente? Sí, creo que hay un matiz importante que has hecho de, bueno, está la parte de definición de profesional, que tus ingresos vengan única y exclusivamente de tus competiciones y luego
lo que muchos hacemos, ¿no? Y los que estarán ahí seguro que es meter muchas horas, pero lo que estás haciendo cuando no estás entrenando, ¿no? Hay gente que, Sí. se pone mala porque tiene que estar cuidando a sus hijos o tiene de repente reuniones de trabajo y se salta la sesión de no sé qué, o de repente directamente te lesionas y no puedes estar dedicándote a recuperarte la lesión, sino que tienes que seguir con tu vida. Entonces, esa es Claro, la gran diferencia, es muy ¿no? complicado, o sea, gestionar eso, o sea, para la mayor parte de la población, o sea, prácticamente para todo el mundo, o sea, gestionar todo el estrés, o sea, tú cuando estás trabajando en la oficina, eso es un estrés, al final gestionar eso influye en el rendimiento, aunque no lo creas, y luego tú sales a entrenar y das el máximo, pero no es lo mismo haber estado en casa con las piernas en alto que estar en la oficina, aunque sea con un ordenador. Entonces, claro, todo eso influye mucho y para mí este año un factor clave ha sido precisamente ese. Es decir, yo vengo de haber estudiado un doble grado 6 años, vengo de haber hecho 2 máster, uno presencial y uno online cuando acabé la carrera y al final compaginar todo eso con el entrenamiento es posible y hay gente que ha hecho eso y mucho más y con jornadas de 40 horas de trabajo y con familia, con hijos, o sea que poder se puede hacer, pero al final está claro que cuanto menos cosas externas, menos obligaciones externas tienes, va en beneficio de tu rendimiento. Y yo simplemente este año acabé en marzo, bueno, acabé yo creo que más cerca de abril, mayo, las prácticas del máster. Y al final son cosas que no eran una cantidad de horas muy, muy elevada, pero a lo mejor son 10-12 horas a la semana, que tú eso lo quitas y esas 10-12 horas de descanso es una barbaridad. Y el poder decir, oye, pues quiero separar una sesión y hago una sesión por la mañana y luego hago una sesión por la noche. Y en vez de tener que hacer las dos del tirón, que todos lo hemos hecho, y me acuerdo de eso, de épocas de universidad y que entrenamos en Ecosport y nadar, ir a correr a pista de 8 a 9 y meternos a la piscina a las 9 y media después de haber hecho series a tope en la pista y te metes en la piscina a las 9 y media y rindes, que yo eso, lo pienso ahora en hacer eso y no lo haría porque puedo, me lo puedo permitir, pero claro, no, es mi realidad a día de hoy, pero la realidad de la mayoría de la gente y la mía en el pasado no era esa. Entonces yo creo que ahí parto de esa gran ventaja y me siento afortunado por ello de a día de hoy poder trabajar como un profesional, que a lo mejor todavía no lo soy, porque a nivel económico no se ha visto reflejado, que se está empezando a ver, pues lo que he dicho, gracias a Héctor, a patrocinadores, a la federación, pues al final suma, ¿no? y te hace ver que en un futuro es posible y como que te da ese plus, ¿no? Para decir, oye, tengo que seguir apostando por esto porque yo creo que es viable. Pero claro, es mi realidad a día de hoy y es una minoría, ¿no? La gente que puede considerarse profesional en este deporte. Que por desgracia, yo lo digo, que cada deporte pues generará unos ingresos y no estamos aquí para cambiarlos. O sea, esto es ley de vida y tienes que adaptarte a las circunstancias que te toquen y ya está, que es lo mismo para todos. Pero bueno, sí que pues, un poco relaciona todo lo que estamos haciendo. Oye, ¿por qué estamos aquí a día de hoy? Pues oye, esto es crear marca personal, es buscar alternativas. Es decir, pues simplemente tú no puedes vivir, o sea, es un deporte que por ir a ganar un campeonato de España no vas a vivir de ello, que en otros deportes eres campeón de España, ¿no? Y sabes que puedes... Sí, tienes la vida resuelta. Tienes la vida resuelta. Vale, pues te adaptas a esa circunstancia y tienes que intentar, pues oye, sumar el resto de cosas. Y en este caso, oye, pues intentar ir sumando poco a poco piedrecillas que al final haga que se pueda convertir en realidad. Y para ello, 2026, que está ya, bueno, estamos ya en 2026, bueno, ¿dónde te vamos a ver? Porque claro, te hemos visto, claro, si coges tu calendario de 2025 y dices, pues es que le he visto en tantos sitios que no sé dónde te vamos a ver. Entiendo que defendiendo el maillot y la calcamonía número 1 en media distancia, pero no sé si puedes saber ya un poco a dónde le vas a tirar. O sea, no es que no lo quiera decir, es que realmente todavía no lo sé porque como esto no me tengo que sentar con nadie a hablarlo, me tengo que sentar conmigo mismo. Es lo típico que lo vas posponiendo, porque al final, pues oye, todos tenemos la agenda siempre al límite y vas posponiendo esas cosas y es que todavía no he tenido, no sé, 1 o 2 horas que me quiero sentar tranquilamente y abrir calendario, ver todas las carreras y gestionarlo. Sí que he ido echando un vistazo y oye, mi idea pues... ya no solo por el rendimiento que he tenido, ¿no? Sino porque me ha gustado la experiencia y quiero volver a experimentarla porque creo que tengo margen de mejora y oye, quiero, al final, yo creo que el objetivo final un poco de todos no es como superarte a ti mismo, o sea, más allá de un resultado, es por un lado disfrutar y al final disfrutas también mejorando y superándote. Entonces,
la distancia Ironman todavía sé que tengo ese margen de mejora, que no digo que no lo tenga en otras distancias, pero sí que, oye, me ha picado ese gusanillo de, oye, he debutado, sé lo que es hacer un Ironman, oye, voy a ver hasta a dónde puedo llegar. Y claro, el inconveniente de eso es que un Ironman lo veo muy complicado de gestionar en una temporada como la que he tenido este año. O sea, la única manera que veo es, oye, o lo haces a principio de año o lo haces a final, porque en 2026, pues igual que el año pasado, lo que tengo fijo es Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo con Héctor, que al final, oye, es lo que yo creo que debo y quiero darle prioridad, que es Campeonato de Europa en Tarragona, creo a mitad de junio, y Campeonato del Mundo en Pontevedra, las dos en España, a mitad de septiembre también. Entonces, claro, eso ya te condiciona mucho la temporada, porque son dos carreras que es distancia sprint, pero están con 3 meses de diferencia. Entonces, por ejemplo, meter un Ironman entre medias me parece una locura. O sea, aunque haya hecho un Ironman sin prepararlo y de calentón, más o menos intento cuadrarlo y que no perjudique, ¿no? O sea, que no modifique mucho el resto de temporada. Y viendo cómo está el calendario el año que viene, pues meterlo entre medias lo veo imposible. Entonces ya me va cerrando un poco el cupo de carreras que puedo o no puedo hacer. Entonces sería o hacer uno a principio de temporada, que habiendo acabado tan tarde este año, que ha acabado a final de noviembre, pues hasta abril no me planteo hacer nada. Y luego otro a final de año, que yo creo que es la mejor opción porque realmente no te condiciona el resto. Es decir, si te sale bien o te sale mal, oye, has acabado temporada, pues al final un Ironman te deja mucha fatiga residual, no es, oye, un medio, un olímpico, etcétera, pues te puede dejar 7, 10 días, incluso 2 semanas tocado, pero oye, un Ironman es que realmente te puede dejar muy, muy tocado. Entonces, hacerlo a final de año tiene esa ventaja, ¿no? Que no te puede condicionar el resto de temporada. Pero claro, también es jugártela una bala, que oye, a mí con lo que me gusta competir, pues claro, si pudiera hacer 10 Ironmans, por ejemplo, pues lo haría, obviamente no es viable. Entonces, bueno, viendo eso tampoco va a ser muy diferente de la temporada de este año, es decir, voy a seguir compitiendo pruebas de la liga, las que pueda compaginar. Obviamente lo que has dicho, me gustaría defender el dorsal número 1 del Campeonato de España de media, que es en Pamplona este año. Y luego ir metiendo objetivos, cosas, carreras que vayan cuadrando, pues igual que con los entrenamientos voy improvisando mucho, oye, intentar mantener una estructura general y alrededor de eso ir improvisando, pues aquí igual. O sea, tener claro 3, 4 objetivos y luego, oye, pues siempre intentas ir al Triatlón de La Palma, pues te cuida y te gusta, ir a Chilches, que igual, ir al Triatlón Ciudad de Santander, que es una carrera muy especial para mí, que llevo haciendo pues eso, desde 2020 todos los años. Entonces, al final son carreras que las intentas hacer y seguramente si me quisiera centrar en, oye, por poner un ejemplo, ¿no? Que es lo que me pregunta mucha gente, joder, ¿vas a intentar clasificar a Kona? Que es, al final, para los que somos triatletas, ¿no? Es como la meca. Y quizá debería tomar las riendas en otro sentido y decir, oye, pues me voy a centrar los primeros 4 meses en hacer solo un Ironman, no voy a competir dualdón. Al final no tiene sentido meterme un super sprint, un sprint o incluso a veces a lo mejor hago algo de media larga, ¿no? De tipo Campeonato de España en media distancia de dualdón o Zuya, etcétera. Pues lo lógico sería no hacer nada de eso, centrarme en un Ironman. Pero yo creo que al final tienes que hacer un poco lo que sientas, lo que te apetezca y tengo claro que voy a volver a hacer un Ironman, no sé en qué momento del año, cuando vea que es lógico y también cuando me vea preparado, porque lo bueno de competir a nivel profesional es que tienes ese margen extra, ¿no? De decir, oye, me puedo apuntar 2 semanas antes, no tengo que, o sea, a día de hoy, como están las inscripciones y todo, si quieres hacer un Ironman a nivel amateur, o te inscribes 8 meses antes o no puedes. Entonces, esa ventaja a nivel profesional nos permite en élite pues, poder inscribirte con menos plazo. Pero tampoco puedo avanzar mucho más porque no lo sé. O sea, si yo lo tuviera claro, avanzar, te lo diría. Avanzar más, no, pero ya nos acabas de decir tu calendario. O sea, sí. En un momento lo has dicho, sí, pero es verdad que. Oye, luego hay muchas cosas entre medias que meterás. Pero también lo que he dicho alguna vez, que a mí me motiva más, por ejemplo, de lo que hablamos al principio de las 3 carreras del final de temporada. O sea, a Ibiza le doy un valor especial porque, o sea, yo he corrido muchos campeonatos de España, he corrido muchas pruebas regionales de menos nivel y, oye, poder sentirte competitivo y ganar una prueba de esas, para mí tiene mucho valor. Entonces, está claro que me gustaría intentar pues, algo a nivel internacional, ahora ya que me he visto que soy competitivo a nivel nacional.
pero por ejemplo, ponerme a competir a nivel internacional en Challenge, Ironman o franquicias, etcétera, pues si hasta ahora nunca había podido estar luchando un podium de un Campeonato de España, como que no era mi sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues este año, a pesar de que tengo ganas de, obviamente, volver a estar en el Campeonato de España para defender ese puesto, pero bueno, sí que intentaré meter algo más internacional al final, por ponerte objetivos ambiciosos, ¿no? Superarte e intentar ser mejor cada día. Siguiendo con esto, y me vais a matar por avanzar esto un poco, pero volviendo a la parte humana de Diego, tienes la oportunidad de rodearte de gente profesional como tú, un poco más o menos, incluso de perfil mayor, estás en concentraciones con ellos, estás en previas de campeonatos con ellos, con gente de la que aprendemos, ¿no? Y de la que vemos y queremos ser algún día como ellos. Y en estas fechas en las que está todo un poco más tranquilo, en el que se puede hacer autocrítica, ¿no? Sobre cómo ha ido el año, en lo que me quiero centrar y detectando cómo son las personas profesionales contra las que compites, ¿tú has notado alguna diferencia con ellos que te haga distinto? Es decir, ¿tú notas algo distinto que hagas a los demás, no solo en cuanto a actitud, no en entrenamientos, en cuanto a actitud, en cuanto a mentalidad, que te haga brillar por tu esencia? Porque yo lo sé y mucha gente que te va conociendo en el canal y en las redes y en tu trayectoria seguro que te va conociendo, pero tú haciendo autocrítica, ¿notas algo distinto que haces a los demás o no? O sea, yo lo que noto que he cambiado este año, que no va tanto a la pregunta de qué notaba anteriormente o qué creo que me caracteriza, pero, o sea, un cambio que he notado este año, que yo creo que me ha hecho también, ha sido parte, ¿no? De todo eso que decía, que es lo que me ha hecho dar ese cambio, ese salto, y que es algo común a toda la gente que conozco de alto nivel, es, por así decir, creértelo. Es decir, oye, yo llevo muchos años entrenando, pero como que al final sabes cuál es tu sitio, pero, o sea, realmente darte cuenta del nivel que tienes y creerte y decir, oye, yo voy a un campeonato de España y yo este año fui a Ibiza sabiendo en mi interior, a lo mejor luego puedes expresarlo como quieras y ser, oye, pues más ambicioso, pero sabiendo en tu interior el nivel que tienes, ¿no? Y creyéndote tu nivel que tienes. Y encima, pues poder ganar, por ejemplo, de Ibiza, es como que realmente te das cuenta de verdad y dices, vale, sé dónde estoy, sé el nivel que tengo y ya está, sé que lo puedo demostrar. Entonces, ha sido como ese cambio también de mentalidad hasta que yo creo que, al menos a mí, ganas una carrera de un cierto nivel o tal, es como que no era capaz de darlo. O sea, yo entrenaba muy bien o metía, pero como que luego no iba a una carrera y decía, uff, es que me veía pequeño, ¿no? En ese sentido de, oye, hay gente que sabes que es mejor, pero a partir de dar ese cambio es como que realmente te lo crees y dices, vale, sé que puedo estar ahí. Y luego al final a nivel personal no te sabría decir, ¿verdad? Que afectan muchas cosas. En mi caso, mi familia, mi hermano, yo creo que son mucho un cúmulo de cosas que no te sabría expresar de manera concreta. Es decir, yo creo que me hace mejor deportista, mejor persona, mejor triatleta esto. Pero bueno, yo creo que es un poco la forma en la que lo vivimos, ¿no? El deporte en general, o sea, el valor que le das al deporte, simplemente el saber cuál es tu sitio, decir, oye, esto es triatlón, es hacer 3 deportes y ya está, no es nada, no estás haciendo nada del otro mundo, ni mejor ni peor que nadie, es simplemente hacer deporte y yo creo relativizarlo, ¿no? Decir, oye, que ya está, ¿qué es esto? No hay ¿Cuántos DNFs tienes en tu carrera que no hayan sido por pinchazo o por caída? Que recuerde así uno, pero igual, porque, o sea, por ejemplo, el Campeonato de España precisamente de media distancia hace 2-3 años, que venía lesionado de un edema óseo, bueno, y fue premeditado porque me acuerdo que le dije a Laura, le dije, no voy a acabar la carrera porque venía de correr 5 kilómetros y hacer 21, y dije, voy a dar 2 vueltas, creo que eran 3, y dije, doy 2 vueltas máximo y me retiro. Pero que eso, quitando eso y por accidente no recuerdo, pero por al final, oye, yo lo hago porque me gusta y al final, yo por ejemplo, cuando yo fui a Cozumel, que fui con Hugo, que le conoces bien, me decía, oye, si te ves mal, retira. Digo, es que sé que eso no va a pasar, o sea, es que es imposible, o sea, en mi cabeza no entra el retirarme, pero porque yo estoy haciendo esto porque me gusta, porque me voy a retirar. Creo que eso es un poco la autocrítica que estabas haciendo ahora mismo, lo que te hace distinto, es decir, porque voy al 50 me voy a retirar, estoy pensando ya en la siguiente carrera, no sé qué. Tío, al igual que hemos hablado ahora con los entrenamientos, con tal, hazlo y ya está, me mola. Acabe como acabe, si acabo bien, acabo mal, me lo creo más, me lo creo menos, pero ya está, lo hago porque me gusta, porque luego sabes que la recompensa, evidentemente la de ganar es mucho mayor, ¿no? Que la de hacer el 50, pero a lo mejor luego lo relativizas todo como has dicho y
pues tío, te vas a ir a tomar la misma hamburguesa con tu novia o con tus Sí. colegas y te lo vas a pasar igual de bien y al día siguiente, antes de coger el vuelo o coger el coche, pues no vamos a ir a montar en bici y a picarnos si todavía tenemos piernas. O sea, creo que eso es un poco lo que te hace distinto y lo que va a marcar tanto la base que tienes como lo que vas a hacer ojalá los próximos años, ¿no? Y los que te vamos a ver crecer. Que todo lo que haces lo haces con esa ilusión y esas ganas que a veces te olvidas de, pues, tío, cantidad de gente que es ganadora de por sí, que a lo mejor podría estar haciendo triatlón, judo o remo, pero lo que quieres es ganar. Oye, hay un momento en el que ya te empiezas a creer que esto va de ganar, pero todo lo que llevas, como vienes de abajo, ¿no? Sabes que el objetivo no ha sido siempre ganar, sino disfrutar con esto, que respeten las lesiones, que los patrocinios se aguanten, ¿no? Y crear esto ahora que estás creando, más allá de decir gano y en septiembre me olvido, cuelgo la bici y ya está, ¿sabes? Y ya volveré en enero a tirarme a nadar y, bueno, preparo los dualones. No, tío, que esto es así todos los días. Yo creo que eso es algo que hemos hablado más de una vez de, oye, ¿qué nos gustaría ver en 30 años? Y, o sea, ves a gente con la que entrenamos en el club con 50 o 55 años yendo, eso, pues lo que hablamos, un martes por la mañana a nadar y picándote con el resto. O sea, yo creo que eso es el objetivo, ¿no? O sea, si me dices, ponme un objetivo a muy, muy, muy largo plazo. O sea, estar dentro de 30 años disfrutando del deporte. Entonces, ganar Hawái con 60 años, Bull puede dar 60 años. No, pero sí, eso no, tal pero, cual. o sea, el resultado que haga el año que viene se te va a olvidar. Es algo que pasa en este deporte, que viene gente nueva, se prepara el objetivo por a lo mejor una crisis existencial o porque de repente le pica a un colega, tal. Están 3 o 4 años, se piran, se olvidan del fundamento, ¿no? De lo que nace el triatlón y a lo mejor un poco que nosotros también somos privilegiados porque lo hemos mamado desde pequeños, ¿no? El estilo de vida del triatlón. Pero lo que dices tú creo que tendría que ser más el objetivo de la gente, tío. Ganar gana uno. Claro, y ahora tú estás empezando a ganar y ya sabes lo jodido que es, pero el resto que no ganamos... Eso es otra frase disfruta también de eso, que tengo ahí grabada es que se dice mucho, ¿no? Que lo complicado no es llegar, es mantenerte. Y a ver, al nivel que yo estoy, también siendo consciente, pero oye, ya solo intentar mantenerte ahí, pues realmente es como un objetivo muy, muy, muy ambicioso. Y nada, yo creo que, oye, para todos los que están escuchando, si pueden aprender algo de eso, oye, o sacar alguna conclusión propia que les ayude, que les empuje, o sea, más que... El objetivo de este vídeo sería, yo creo, más que cumplido, que al final, no, oye, por un lado es que me conozcan, ¿no? Que me conozcáis y, oye, poder dar un poco, que sepáis un poco más de mí, de lo que hay al otro lado, pero también, pues, intentar aportar, que al final yo creo que es, ya sea en el deporte o no, en la vida siempre hay que intentar dar para poder recibir y, oye, intentar aportar. Si este vídeo está aportando algo, está sacando alguien saca algo positivo, pues yo creo más que satisfechos. Y que también todos los chavales que lo estén viendo ahora, que estéis suscritos al canal de Diego, pero luego también al de Gref G o al de el Rubius y toda esta gente, que yo ya no tengo ni idea de quién son. Que hagan deporte. Que no, más allá que hagáis deporte, que lo que hagáis lo hagáis con amor y porque os mola. Antonio Benito, Gustav Fiden, tú, o sea, venís de ir en el último grupo de Copas de Europa, ¿sabes? Y de repente estáis tú en otro nivel, ¿no? Pero bueno, a lo mejor llegas ahí. Pero que vienes de eso, ¿sabes? Vienes de trabajar día a día, de no quemarte, de estar a gusto con lo que haces, de ir viendo las mejoras poco a poco. Y creo que esa es la lección que estás diciendo un poco, que si pues, se puede quedar los chavales que lo estén viendo con eso, con ese mensaje de que lo importante es estar con 60 años sano y intentando picarte con los que vienen por debajo, ¿sabes? Más allá de otra cosa. Porque los premios los ganan 3 o 1 y la victoria solo la tiene uno. Pero... Y si nada, para acabar ya, si quieres mandar algún mensaje a amigos, patrocinios, gente que te está apoyando. Nada, yo creo que a los que tengo que agradecer ya lo saben. Al final hay mucha gente, ya no, pues, como os hablan, no solo patrocinadores, que es fundamental para poder ser competitivos, sino sobre todo eso, compañeros, amigos, sean del ámbito del triatlón o no, porque todo el mundo apoya y da su puntito de arena, la familia, que yo creo que es fundamental. Y nada, sobre todo agradecer una vez más a la comunidad que está ahí atrás, que estén apoyando este canal, que sigan. Estaremos muy atentos también en comentarios a cualquier cosa que nos queráis sugerir o que queráis que comentemos, que se nos haya quedado en el tintero, que al final, oye, no sé cuánto llevamos, hora y 10, a lo mejor ha pasado ya.
y podría haber sido mucho más largo, porque al final temas hay muchísimos, pero bueno, que cualquier cosa que crean o creáis los que estáis escuchando el vídeo que es interesante y que se puede sacar, pues intentaremos también tenerlo en cuenta o contestarlo en comentarios o tenerlo en cuenta para el futuro y nada, espero que no haya sido mucha chapa, ¿no? Y que alguno de los que hayan empezado llegue hasta esta parte del vídeo. Eso es. Y no, pues nada, por mi parte también encantado de estar aquí. Para mí es hablar con un colega, o sea que tampoco es muy complicado, pero bueno, que apoyo totalmente los proyectos de amigos y más cuando tienen esa historia y ese amor detrás que hay que impulsar y por eso también, pues eso, todo lo que sea apoyo desde vuestro lado en casa, creo que historias así, cuando las conocéis, pues hay mucho más argumento para apoyarlas y que le deis caña y bueno, que este formato también es importante mantenerlo. El año que viene seguirás con estos vlogs y yo creo que te van a traer bastante bueno. Pues vamos a comernos una hamburguesa que yo creo que no la merecemos los tres que estamos aquí. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hostia, qué bueno. Tío, es que esto es el día a día. Cheeseburger. Género local, ¿eh? White House, pescando. Está calentita, todavía.